Pobreza. Este adjetivo hace referencia a las personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente, que son humildes o que son desdichadas. Pobreza no es lo mismo que desigualdad. Es necesario destacar esta diferencia. Pobreza se refiere al nivel de vida absoluto de una parte de la sociedad, los pobres, mientras que desigualdad se refiere a los niveles de vida relativos en la sociedad en general. A un nivel máximo de desigualdad, una persona posee todo y evidentemente el nivel de pobreza es alto. Sin embargo, es posible tener un nivel de desigualdad mínimo, en el que todos son iguales, tanto con pobreza nula, donde nadie es pobre, como con pobreza máxima, donde todos son pobres. Ahora vamos a hacer hincapié en la pobreza mundial. Las últimas estadísticas de la pobreza publicadas por el Grupo Banco Mundial señalan el cumplimiento del primer objetivo de desarrollo del milenio, aunque sigue habiendo un largo camino por recorrer. Estos son los datos actuales. El porcentaje de pobreza en el milenio es del 9,6%. Esto significa que sobreviven con menos de $1,80 al día. El índice de pobreza sigue alcanzando el 35,2% en África subsahariana, donde se concentra el mayor número de niños pobres del mundo. Los países más desiguales de América Latina son Honduras, Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá y Chile. En los últimos años, la pobreza ha crecido también en Argentina, donde afecta a un 28,7% de la población. Chile y Uruguay son los dos países latinoamericanos con menor índice de pobreza. Un 13,5% de la población de Asia Meridional vive en una situación de pobreza absoluta. Moldavia, Armenia, Ucrania, Georgia y Bosnia son los 5 países más pobres de Europa. Hemos rescatado datos del Banco Mundial, pero es una realidad evidente que varios países aún tienen pobreza o injusticia. El país que he escogido para mi trabajo para relatar es Venezuela, dado que la realidad es muy diferente a la realidad de los demás países. Por ejemplo, el 87% de las familias están bajo la línea de pobreza y el 61,2% personas viven en pobreza extrema. Estamos hablando sobre más de la mitad de la población de Venezuela. Hasta 2017 se pasó del 48,4% de pobreza hasta el 87% de pobreza actualmente. Eso significa que el índice de pobreza en Venezuela ha alcanzado un tope. El 70,1% de los hogares dijeron que no tienen dinero para comprar comidas saludables. El 70,8% añadieron que los alimentos son insuficientes y el 63,2% de los adultos reconocieron que se saltan de una de las 3 comidas del día, un sacrificio dirigido a alimentar algo mejor a sus hijos. Más del 60% de la gente sabe. Los datos que he relatado sobre Venezuela los he obtenido del diario La Nación de Argentina. Así que podemos nosotros evidenciar claramente que Venezuela está pasando por una grave crisis, no solamente crisis económica, sino actualmente la crisis migratoria que se da y que a diario vemos en las fronteras de los países periféricos a Venezuela. Además de eso, podemos destacar que la mayoría de venezolanos viven en una condición inhumana dentro del país. La crisis de Venezuela se viene dando desde hace mucho tiempo, con la entrada del presidente de Hugo Chávez con el modelo socialismo del siglo XXI, que trataba de solucionar los problemas de los pobres, pero no se basaba en la causa del problema. Entonces, él creó programas de construcción de vivienda, aumento de pensiones de los ancianos y acceso a la atención primaria de la salud, que después se volvió imposible de mantener. Chávez empezó a utilizar toda la renta petrolera para entregarle recursos a la gente necesitada. Aunque parece deseable, esto no es sostenible en el tiempo, pues el Estado se fue quedando sin fondos y, tras la caída del precio del petróleo y la inflación, vino la gran crisis que llevó a Venezuela a ser considerado el país con peor índice de desarrollo económico y alargar la crisis que se venía dando. Así que, después de la muerte del presidente Chávez, llegó Maduro, pero la crisis del actual gobierno de Maduro se debe a que no tiene cómo estabilizarse, no tiene carisma, no tiene dinero para redistribuir y ha tenido que recurrir a la represión y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, ha perdido popularidad y se ha ido destruyendo con la ideología de construir un Estado socialista.